Hola, vamos a compartir el texto de hoy. Vamos a comenzar la segunda carta a los Corintios, escrita por Pablo a esa iglesia. Y el comienzo dice algo muy especial. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias te damos por tu salvación en Cristo, por medio de la cual nos has dado tu Espíritu para poder entender esa palabra, para poder vivir por esa palabra, para poder enseñar esa misma palabra que es nuestra vida. Ayúdanos a entender cada día más. Ayúdanos a aprenderla, a practicarla. Que sea realmente nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Pablo comienza saludando a la iglesia, como básicamente en todas las cartas, y siempre dice: gracia y paz sean a vosotros de parte de Dios, que es un precioso deseo. Y es un deseo que siempre tenemos nosotros el uno por el otro, que la gracia del Señor siempre esté contigo, en buenos momentos, en malos momentos. Pero se va a referir a Dios en un aspecto en especial, y va a decir allá en el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y cuando nosotros hacemos un devocional, como ya lo hicieron ustedes individualmente y lo estamos compartiendo en esta tarde ahora, eh, uno dice: ¿por qué eligió esas palabras? Pudiera preguntarse eso, o qué significan esas palabras, que normalmente, o sea, no necesariamente, perdón, vamos a saber realmente qué significa. Podemos tener una noción, y a veces es muy útil, y sobre todo si tienes un diccionario teológico o bíblico a mano, o buscar tal vez en internet, cuál es el alcance de las palabras, qué significa realmente misericordia, qué significa consolación. Y, y a veces como nos puede dar alguna luz adicional, y cuando volvemos a leer el texto con esa luz adicional nos va a decir algo interesante, nos va a hablar algo que yo nunca pensé que también estaba hablando de esto. Y este puede ser uno de esos casos, como muchos otros en la escritura. Ahora, quiero referirme solo al término consolación. Y probablemente recuerdas allá en el Evangelio de Juan, cuando Jesús les dice que Él ya se va, pero no los va a dejar solos, le dice a los discípulos, sino que les enviaría otro consolador. ¿Y a quién se está refiriendo? Al Espíritu Santo. Y acá usa la palabra consolación, que es la misma que usa Jesucristo allá en el Evangelio de Juan. Y básicamente está diciendo uno que va a estar siempre a tu lado, confortándote, animándote, pero también exhortándote, haciéndote ver las cosas que tienes que ver, las que convienen, sean buenas para que te animes en eso, para que crezcas en eso, e incluso las que son malas para que las deseches, para guiarte en el camino correcto, para que tu vida sea mejor, para que la bendición de Dios llegue plena a ti. Todas esas cosas y muchas más hace el Espíritu Santo, el consolador, el que está a tu lado. Y acá habla de Dios como el Señor y Padre, dice, de toda consolación. Por lo tanto, Jesús está diciendo: todo Dios está obrando a tu favor para que tengas lo mejor. Y ya podríamos terminar el devocional acá y decir: oh Señor, nunca había entendido esa verdad de esa manera, gracias por tanto. ¿Sí? ¿Terminamos? ¿No? No, seguimos. Porque lo que dice a continuación es como: y mira a qué te estoy llamando. Eso es lo que vamos a ver ahora. El cual, dice en el versículo 4, Dios, el Padre de toda consolación, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y esto, que parece un trabalengua, es una frase de vida. Es una frase que debiéramos tenerla enmarcada para que la leamos cada mañana al despertar. Porque mi vida parte acá, por cómo, en consolación, como acá. Mira, lo que está diciendo en el versículo 4: el cual nos consuela, y esto está en tiempo presente, nos consuela siempre, todo el tiempo.
en todas nuestras tribulaciones. ¿Por qué dice eso? Porque Dios sabe que vamos a tener tribulaciones. No esperes no tener problemas, porque los vas a tener. No esperes que, si eres padre de familia, que tu hijo no sufra problemas, porque los va a sufrir. No, como padres muchas veces algunos tratan de educar a sus hijos entre algodones, que no le vaya a pasar nada, que cuidémoslo aquí. Pero Dios ha provisto, y lo leemos en otras cartas, y lo vimos en Filipenses, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 29, si lo quieres buscar, que Dios ha provisto para nosotros, nos ha regalado en un sentido, no solo la salvación, no solo el creer en Cristo, sino también el sufrir por su causa. Vamos a sufrir. Y es parte de nuestra vida porque por medio de eso Dios manifiesta su poder para que nosotros podamos no solo soportar el sufrimiento, la aflicción, sino también aprender de eso para que nuestro carácter sea conformado a Cristo. Hay un propósito de Dios que no podemos negar, porque negar el propósito de Dios es negarlo a Él. ¡Wow! ¿Todo eso se dice acá? Sí, todo eso dice acá. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, porque Dios obra en su poder para que su propósito sea verdadero en mí, para que su propósito se cumpla en su siervo. ¿Hay algún salmo que habla de eso también? ¿Sí? Dios no nos va a dejar sin ese propósito. Y vamos al final del texto de hoy, que eran los primeros 11 versículos, y va a decir en Pablo, contando acerca de sus aflicciones, dice en el 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, y esa es una aflicción mayor, ¿no? ¿Para qué? Y ahí está el propósito. No confiásemos en nosotros mismos. No soy yo, como el ejemplo que daba recién, el que va a proteger a mi hijo para que nada le pase. Es Dios. Y Dios va a permitir que sí le pasen cosas porque Él va a manifestar su gloria, su gracia, su poder, su consolación en Él. Y yo no, ¿quién soy yo para impedir la obra de Dios? ¿Te das cuenta, no? Como a veces equivocamos las cosas? Eh, para que no confiásemos entonces en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, que tiene todo ese poder. ¿Te das cuenta, no? ¿Quién soy yo al lado de eso? Señor, consuélame con tu poder. Ese soy yo. Yo no soy capaz de ser otra cosa. El cual nos libró, tiempo pasado, nos libra, tiempo presente, ahora, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, tiempo futuro. Dios obra todo el tiempo, no hay ningún segundo de tu vida, ni de tu hijo, ni de la iglesia, ni de nada que se te ocurra pensar donde Dios no esté obrando. No quitemos a Dios de la ecuación. Entonces, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Y aquí está el llamado. Esa consolación que Dios nos da, también con ese consuelo nos ayuda a aprender a consolar para que podamos consolar a otros, para que nos consolemos mutuamente, partiendo ¿cómo? Por la oración. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias en favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Dios y Padre de toda consolación, obra en cada uno de sus hijos con esa consolación para que sus hijos, conformando una familia que es la iglesia, se consuelen unos a otros con esa consolación. Y ahí completamos el trabalengua. Entonces, no es solamente un regalo, el consuelo de Dios, el que está siempre al lado nuestro, ¿recuerdas? Sino que también es una responsabilidad de cada uno de nosotros, que vamos siendo conformados a la imagen del Hijo, del que consuela, por medio del Espíritu Santo, que nos consuela para que nos consolemos mutuamente. Es un llamado. No pienses o no vivas tu vida siempre orando para que el Señor te consuele y pensando solo en ti, porque tú no eres solo. Eres parte de un cuerpo que es el cuerpo de Cristo, parte fundamental de ese cuerpo por ese cuerpo. No, si piensa en tu mismo cuerpo, supongamos que tú eres un brazo, pero si el dedo gordo del pie te duele terriblemente, vas a querer sanarlo, ¿o no? Lo mismo sucede en la iglesia. Si un hermano necesita consolación, tú vas a ser el primero en correr
a consolarlo, a orar por él, a pedir oración. Ese es el llamado que tenemos hoy. Pero si somos atribulados, dice el versículo 6, es para vuestra consolación y salvación. O, si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que también nosotros padecemos. Tú y yo, juntos, en Cristo, en consolación, en estar siempre uno al lado del otro, en afirmarnos, animarnos, como dice aquí, consolarnos, todo el tiempo. Amén. Dios te bendiga.